Listo, Doc, todo suyo. Bueno, buenos días. Nos tocó un hermoso día de primavera, así que vamos a despertarnos con ganas, el último día de la semana, para aprovecharlo y ver este tema que hemos elegido, y como ustedes están viendo el título, es tumores óseos primitivos y secundarios. ¿Por qué elegimos este tema, tumores óseos? Vuelvo a repetir, como les dije en la clase inaugural, lamentablemente este año damos la mitad de los teóricos, porque normalmente son dos teóricos, uno de 7 a 8, otro de 8 a 9. Entonces tuvimos que, al poder dar solamente la mitad, elegir los más importantes en la formación general de ustedes, dentro de este año tan especial. Tomo estos minutos porque quiero que le den importancia a este tema por el hecho de que los tumores óseos ustedes pueden verlos en muchas especialidades, pueden verlos como clínicos y obviamente si hacen traumatología también tienen que saberlo. Pero los tumores óseos, a lo que me refiero, es que está muy relacionado a distintas patologías y nos consultan en general los distintos especialistas para ver criterios, para ver qué hacemos, para ver qué concepto existe. Y ustedes no pueden terminar el cursado o hacer el cursado sin tener una somera idea de qué es o en qué consiste o cuál es la incidencia de los tumores óseos en el ser humano. Como todos los tumores óseos pueden ser primitivos y secundarios. Por eso el tema es, de nuestro teórico, tumores óseos primitivos y secundarios. Y comienzo con ese título porque de allí ya hago una pequeña y enorme clasificación en que los tumores pueden ser primitivos o secundarios. Primer clasificación. Recuerden que yo ya les he dicho y seguramente ya habrán escuchado que las clasificaciones son útiles porque tienen una finalidad desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista diagnóstico o desde el punto de vista didáctico. Por eso son tan importantes y por eso yo soy uno de los fanáticos de las clasificaciones. Lo más simplistas posible, pero son importantes las clasificaciones. Lamentablemente, cuando veamos la clasificación de tumores, no parece tan simple, pero después se van a dar cuenta que no es tan compleja. Reconozco que no es tan simple, pero tampoco es tan compleja. Y es la clasificación aceptada por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual es la que tenemos que aceptarla, y fue hecha casualmente por un argentino hace muchos años. Entonces, los tumores óseos pueden ser primitivos, es decir, tumores que se originan en el tejido óseo, o tumores óseos secundarios a otros tumores que originalmente estaban en otra parte del cuerpo. O sea, ese es el concepto de un tumor secundario, es decir, el tumor secundario es igual a una metástasis. Por lo tanto, los tumores óseos podrán ser primitivos o podrán ser secundarios o metastásicos. Mi primera pregunta, que si nos estuviéramos viendo, le hubiera dicho, levanten la mano los que crean que son más frecuentes los primitivos y después levanten la mano los que crean que sean más frecuentes los secundarios. Y creo que va a ser seguramente una respuesta quizás incorrecta, la que demos todos en un primer inicio, porque casi el 70% de los tumores óseos, fíjense qué alto porcentaje, 70% de los tumores óseos son los secundarios. Es decir, que alrededor del 30 al 40% son solamente los primitivos. Y nosotros tenemos que ver en esta clase, entonces, de salir con el primer gran concepto, que cuando vemos un tumor óseo o encontramos un tumor óseo, de casualidad o porque hubo una manifestación, probablemente sea primero secundario. Y después veremos si es primitivo. Entonces, con ese gran concepto de que los tumores óseos pueden ser primitivos o secundarios, que es igual a la metástasis, entramos a nuestra clase de hoy. Entonces, vemos, y ahí comenzamos con esta clasificación que yo les comenté. Fíjense los números en romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por empezar, son 7 clasificaciones nada más, o 7 títulos generales que no son tan difíciles. Voy a mostrarle, permítanme un minuto.
Bueno, voy a usar la flecha para mostrarles. Entonces tenemos tumores formadores de tejido, número 1, tumores formadores de tejido óseo. Es decir, que la clasificación se basa en formador de qué tipo de tejido es. Estamos hablando de los primitivos. Entonces podrán ser formadores de tejido óseo, 1, formadores de tejido cartilaginoso, 2. Número 3 es un tumor especial que se llama de células gigantes. 4, tumores de la médula ósea. Recuerden que un hueso tiene cortical, tiene cartílago y tiene médula ósea. Entonces de allí ya es fácil darse cuenta que el tumor podrá ser formador de tejido óseo, formador de tejido cartilaginoso, tumores de la médula ósea, tumores de células gigantes. Y ahí ya tenemos 4 grandes grupos. Después tenemos un tumor muy especial, que es un tumor de origen neuroectodérmico, que es el 5, que es el sarcoma de Ewing. Después tienen los tumores vasculares, porque el hueso está irrigado, por lo tanto hay tumores de orígenes vasculares. Y después tenemos otros tumores. Por lo tanto, simplificando la clasificación, vemos que los tumores pueden clasificarse en 1, formadores de tejido óseo, repito. 2, formadores de tejido cartilaginoso. 3, tumores de célula gigante. 4, tumores de médula ósea. 5, tumores de origen neuroectodérmico. 6, tumores vasculares. Y después otros tumores. Es decir, que se clasifica de acuerdo a cuál es el tejido del hueso que va a originar el tumor. Primer subclasificación. Dentro de estos tipos de tumores, de acuerdo al tejido que se formó, pueden ser benignos o malignos, como cualquier tumor. Y entonces tenemos formadores de tejido óseo, osteoma, malignos, osteosarcoma. O sea, benigno, oma, maligno, sarcoma. Entonces, tumores formadores de tejido óseo, osteoma. Formadores de tejido óseo malignos, osteosarcoma. Formadores de tejido cartilaginosos, benignos, condroma. Malignos, condrosarcoma. Después hablamos del tercero, que es uno especial, células gigantes. Después el de la médula ósea, donde tenemos reticulosarcoma óseo, linfosarcoma óseo. El de Ewing, que ya lo vamos a ver, vasculares, benignos son hemangiomas. Después malignos, angiosarcomas. Y después tenemos otro tumor, y ahí pongan todo: fibroma, lipoma, cordoma, sarcoma. Pero ven que es una clasificación que es simple desde el punto de vista que se origina solamente basándose en qué tejido está formado. Y es un poco complejo ver al final cuáles son los nombres de cada uno de ellos. En realidad, y sinceramente, no nos acordamos los especialistas todos los nombres en forma exacta de las últimas clasificaciones, es decir, del tercer grupo de la clasificación. Sabemos el origen y sabemos que pueden ser benignos o malignos. Y hasta ahí llegamos. Yo quiero que ustedes sepan eso, que los tumores primitivos pueden saber o originarse de los distintos tipos de tejidos que hay en el hueso y podrán ser benignos o malignos. Y desde entrada les largo un concepto que es muy difícil que nosotros nos demos cuenta por los estudios complementarios cuál es realmente el tumor. O sea que esta clasificación nos sirve para guiarnos una vez que tenemos hecho el diagnóstico. Y el diagnóstico, ya largo el concepto, de que se le hace exclusivamente en un 90 y largo % por la biopsia. Es decir, que los tumores óseos están de la mano de la biopsia ósea, porque son muchos muy parecidos y realmente con los estudios complementarios o la clínica no podemos llegar al diagnóstico exacto sin la biopsia. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos de estos tumores. Entonces, tumores, el primer grupo, formadores de tejidos óseos. Y ahí vemos un tumor formador de tejido óseo, que es el osteoma osteoide. Estamos viéndolo, perdón. Y ahí vemos un osteosarcoma. Vuelvo para atrás. Fíjense en las imágenes. En la imagen de un tumor benigno se ve la imagen osteolítica, que es esta, es decir, más oscuro, menos hueso, pero no se ve algo que es importantísimo y que van a ver en todas las lesiones malignas, que es ruptura de la cortical. Ahora vamos a ver en otra filmina,
ruptura de la cortical, destrucción del hueso, invasión sobre los tejidos vecinos. O sea, el tumor maligno se caracteriza por eso, por ser agresivo, destructor, invasor, cosa que el tumor benigno no. Respeta el hueso, respeta en cierta manera la forma del hueso, y se ve la lesión que podrá ser, alargamos ya el concepto, lítica, es decir, transparente, oscura, o condensante, es decir, más blanca. Las lesiones óseas o los tumores óseos podrán ser más transparentes, a lo cual llamamos imagen osteolítica, o más densas, es decir, con más depósito cálcico, en cual llamamos osteocondensante. Esta es una imagen osteolítica porque es oscura. Y en la siguiente, fíjense, vemos un tumor tan invasivo, con grandes imágenes osteocondensantes, imágenes líticas, y una gran expansión de todo el tejido, fíjense, en el tejido circundante. Esa es la manifestación o la imagen que vamos a ver de entrada. Al ver esto, vemos esto es un tumor óseo maligno. Los tumores formadores de tejido cartilaginoso, como es cartílago, son más transparentes, se ve menos formación densa. Y así vemos, fíjense, esta imagen, perdón, es del tumor maligno de una cabeza humeral en la cual se resecó. Vemos allí la radiografía con imágenes condensantes, imágenes líticas, destrucción de la cortical, no se ve la forma de la cabeza del húmero, invasión, destrucción articular, y esta es la pieza anatómica en la cual ven ustedes, fíjense, imágenes blancas, transparentes, imágenes líticas, y esto era, con biopsia, un condrosarcoma. ¿Estamos? Fíjense, esta es la imagen que ven de un condrosarcoma. Es decir, ¿por qué decimos que es un condrosarcoma? Porque es una imagen en la cual se logró por biopsia, van a ver restos de cartílagos, imágenes de hueso, y esto se ve todo ruptura de la cortical, y esto se ve en la pieza anatómica en la cual se resecó el tumor, y después ya veremos las posibilidades de tratamiento. El tumor de célula gigante, lo vamos a ver acá, es un tumor, como ven, tan grande y tan invasivo. Este tumor de células gigantes es un tumor localizado, es decir, no invade al resto de los tejidos, pero es tan grande y es tan agresivo en su crecimiento que está considerado un tumor benigno de acción maligna. Un tumor benigno de acción maligna. ¿Se dan cuenta? O sea que esos son los conceptos que yo quiero que ustedes tengan como imágenes radiográficas. Las imágenes radiográficas de los tumores que no son destructivos son imágenes que suponen, uno, que sean imágenes de tumores benignos, o imágenes muy destructivas, invasivas, que son las imágenes de los tumores malignos o de los sarcomas. A estas imágenes, obviamente, cuando nos encontramos con esta imagen, porque el paciente viene, ya vamos a ver, por dolor, por el bulto o por una limitación funcional, pasamos a estudiarlo. Y ahí entramos a qué hacemos ante un paciente que presenta o sospechamos un tumor óseo. Les hacemos los estudios complementarios. Pedimos un laboratorio en el cual pedimos calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida y un proteinograma. Vamos a ver que está alterado la calcemia, la fosfremia, las fosfatasas alcalinas van a estar también alteradas y van a ser medidores de que estamos ante un problema de una alteración en el metabolismo óseo. Solamente el laboratorio nos va a dar esa impresión, alteración en el metabolismo óseo. Ya es un paso y ya es un dato. ¿Qué sigue con lo siguiente? La radiografía, en la cual en la radiografía vamos a ver lo que le hemos dicho. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que quizás lo graben o lo estudien y después cuando saquen esta clase, esta filmina es muy importante porque son los datos que van a hacernos sospechar y es lo que yo quiero que ustedes como médicos generalistas o hagan la especialidad que hagan, recuerden. Entonces, un laboratorio alterado desde el punto de vista óseo, una radiografía con irregularidad cortical, ahí ven la irregularidad cortical, ven ese húmero con toda la destrucción de toda la cortical, con esas imágenes ensolnecientes de rayos, con imágenes líticas, o sea, es toda esa imagen que ustedes están viendo,
es de la irregularidad o de la ruptura cortical. Fíjense cómo rompió la cortical de este húmero, destruyó toda la forma, avanzó sobre los planos musculares y sobre la articulación. Imágenes líticas o blásticas, ya les expliqué, las líticas son las imágenes, como ven ahí en esa séptima vértebra dorsal, son imágenes más transparentes, más negras, que ven en esta vértebra. Esto es una imagen lítica. O imágenes blásticas, que son más blancas. Ahí ven la cámara gamma. Fíjense. Y esta es una imagen blástica en la cual ven una condensación de toda esta zona. Otro estudio es la tomografía axial computada. Siempre ante un tumor vamos a pedir toda la batería de estudios complementarios e imagenológicos. Es decir, que comenzamos con la radiografía, seguimos con la tomografía axial computada, y ahí vemos en esta tomografía dos imágenes. En la radiografía quizás no lo vemos. Esta es la imagen típica de un tumor benigno, está dentro del hueso, no rompe la cortical, y que es el osteoma osteoide. Recuerden, el osteoma osteoide, si van a ver después en la clasificación, está dentro de los tumores benignos y tiene la característica que da dolor, no rompe corticales y tiene la imagen de una escarapela, es decir, un redondo más blanco, un redondo más oscuro, como nuestra escarapela. Y ahí están viendo el redondo más blanco y el centro más oscuro de la escarapela. El diagnóstico de osteoma osteoide lo vamos a hacer por una biopsia. Acá vemos otro tumor en una vértebra. Esto es una imagen lítica del tumor dentro de la vértebra, que va a ser muy difícil, es la sexta vértebra cervical, muy difícil de verlo radiográficamente. Por eso, muchas veces, seguimos, el paciente presenta manifestaciones o dolor, pedimos radiografía y no vemos nada, no nos debemos conformar y pedimos tomografía axial computada para seguir investigando. Y no solo con eso, vamos a pasar a pedir seguramente también una resonancia magnética, perdón, una cámara gamma, como vemos acá. Acá vemos la cámara gamma del cuerpo total, donde normalmente se ve hipercaptación en las articulaciones funcionales, pero acá ven esto es normal, ven la hipercaptación de sacroiliacas, rodillas, tobillo, esto es normal, anterior y posterior, pero acá ven la gran hipercaptación de aquel tumor que vimos en una radiografía que era la séptima vértebra dorsal. ¿Ven? Eso es un gran llamado de atención, es decir, que la cámara gamma nos va a decir de que hay una alteración en el metabolismo y nos va a decir también si la lesión es única o es múltiple. Porque por allí descubrimos solamente una, en el número o en una vértebra, y nos encontramos de que con la cámara gamma no es la única lesión, sino que hay una afectación más general o más sistémica de todo el esqueleto. Y después finalmente hacemos una resonancia magnética nuclear, en la cual ven allí en la resonancia magnética esta gran imagen tumoral, ven la destrucción, este es un hueso normal, fíjense la característica con sus corticales conservadas, y ahí va el gran tumor del extremo proximal con destrucción de la cortical, y este es el tumor de Ewing, que es el tumor de origen neuroectodérmico, el quinto tipo de tumor, que es un tumor que afecta a los jóvenes, afecta en general en la década de los 15, los 10, es decir, después de los 15 a los 25, 30 años, toma a jóvenes y adolescentes, es muy agresivo, pero tiene la ventaja, el sarcoma de Ewing, de que tomado y diagnosticado a tiempo y haciendo una resección en bloque, es decir, sacando todo el hueso, es decir, se saca todo el extremo proximal de la tibia, desde acá para arriba, y se hace ya sea o un injerto de hueso de todo ese pedazo que falta, o una prótesis con toda esa forma. Ya vamos a ver que son opciones de tratamiento, y cuando se hace con una resección con márgenes adecuados, es decir, con márgenes oncológicos. ¿Qué significa márgenes oncológicos? Significa resecar el tumor con todos los tejidos que puedan estar contaminados. Y a ese tejido resecado podremos reemplazarlo con un banco de hueso, es decir, un hueso de la misma forma, o por una prótesis. Ya vamos a ver las posibilidades. Y acá es la filmina general de los estudios complementarios.
Repito, laboratorio, alteraciones metabólicas de todo lo que tenga que ver con hueso, radiografía con esos 3 elementos, irregularidad cortical, ruptura de la cortical, imágenes líticas o blásticas, la tomografía axial computada, la cámara gamma de esqueleto total para ver si hay lesiones únicas o múltiples, y finalmente la resonancia magnética nuclear. Manifestaciones clínicas. ¿Cuál cree que es la manifestación clínica más frecuente? Seguramente todos me van a decir, o muchos, lo lógico que es el dolor. Efectivamente, el paciente viene muchas veces, o el gran porcentaje, porque tiene dolor y no sabe la causa o no lo sabe relacionar con algo en especial. Pero sepan que no siempre el paciente concurre con dolor. Otras veces concurre por tumoración, le llama la atención un bulto que está teniendo y que no lo tenía y que no le duele, es decir, que tienen que darle importancia también a la tumoración, no solo al dolor. Ven acá un excesivo tumor en el cual ven del tamaño gigantesco. Obviamente el paciente llega mucho antes, pero vemos, yo lo que quería mostrar con esto es el tamaño enorme que puede llegar a tener un tumor. Otra manifestación es que ustedes hagan una radiografía porque está contracturado o porque le duele el hombro y se encuentran que el dolor del hombro o la limitación del hombro le muestra un hallazgo radiográfico. Fíjense, este paciente se dobló el tobillo y al doblarse el tobillo se hace la imagen. Esto es un cartílago de crecimiento, no es lesión ni es fractura, pero ven esta imagen tumoral. Es un quiste óseo simple, es un tumor benigno. Hay que controlarlo, es un tumor benigno que no rompe corticales, que puede quedar así, pero si va creciendo, tenemos la obligación de entrar, limpiar y rellenar con injerto para evitar de que este tumor se expanda, debilita el hueso y si se hace muy grande pueda producir una fractura patológica. Llamamos fractura patológica a la fractura que no es de origen traumático, es decir, al hueso que se rompe porque está débil, pero no porque se haya traumatizado. Es decir, que puede también ser por un hallazgo radiográfico. Otra puede ser por manifestaciones secundarias, es decir, dentro de las manifestaciones las neurológicas, el paciente puede venir con una ciática, una parestesia, una hipoestesia, una anestesia, cualquiera de las manifestaciones neurológicas. Pueden venir con las manifestaciones vasculares, porque el tumor está comprimiendo algo y no se nota, porque es un tumor interno, puede ser un tumor pélvico, que esté comprimiendo alguno de los vasos intrapélvicos y va a dar manifestaciones vasculares. También puede dar, obviamente, limitación funcional, si el tumor es muy grande o el tumor toma una articulación, va a estar afectado el movimiento de la articulación. Y bueno, y lo último es la fractura espontánea, que es la fractura patológica, que allí el paciente va a decir, me caí y se me rompió el hueso, o me caí porque se rompió algo, me sentí flojo. Y uno efectivamente nota que el paciente se cae porque rompe el hueso en forma espontánea. En general la fractura espontánea se ve en la fractura de los miembros, cuando el tumor es de miembros inferiores, y algunas veces se ve también cuando el tumor es muy grande, como vamos a ver, en un húmero en el cual, en una mínima palanca del húmero, es decir, al agarrarle al paciente para levantarlo o para girar, rompe su húmero en forma espontánea y sin ningún traumatismo manifiesto. Es decir, que ante estas manifestaciones clínicas, fíjense, perdón, voy a mostrarle, esta fue una fractura patológica de un húmero, como yo les comentaba, en el cual ven la gran lesión osteolítica, la gran lesión, acá ven otra, acá ven otra, acá ven otra, acá ven la ruptura de la cortical, acá adelgazamiento de la cortical, es decir, está tomado todo el húmero y se rompió en su mitad distal. Fractura espontánea, patológica, por un tumor de húmero. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. Basándonos en la clínica, es decir, en los estudios complementarios, en las manifestaciones que ha dicho el paciente. Dentro de los estudios complementarios son todos los que hemos dicho. Y finalmente vamos a recurrir a lo que es trascendentalmente importante, que es la biopsia aspirativa o quirúrgica. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro?
que la biopsia aspirativa se hace solamente por una punción y se aspira con una jeringa los tejidos que puedan haber, y como comprenderán, la biopsia aspirativa pocas veces es útil en nuestra especialidad porque el tumor óseo es un tumor que no se aspira tanto, no sale tanto con una aguja muy común. Entonces, en general, hacemos quirúrgica abriendo poco o un poco más, usando trócares especiales que son como canutos, que vamos a ver ahora en una imagen, que nos permite entrar hasta el hueso y sacar un pedacito de hueso para poder analizar. Es decir, que el diagnóstico de un tumor, cualquiera de ellos, benigno, maligno, primario o secundario, se va a basar en la clínica, en los estudios complementarios y finalmente en la biopsia que nos va a indicar cuál es el tumor que tenemos enfrente. Es decir, que realmente en más del 90% el diagnóstico nos va a venir en un sobre hecho por el anatomopatólogo. Y ahí hay un paréntesis en lo cual la anatomía patológica del hueso es muy difícil y es específica. Por lo tanto, realmente es una subespecialidad dentro de los anatomopatólogos y debemos reconocer que no todos los anatomopatólogos tienen la misma experiencia para poder diagnosticar un hueso. Por lo tanto, tenemos que insistir al anatomopatólogo si está seguro, si tiene dudas, y si hay dudas, realmente recurrir a centros más complejos, enviando el taco, enviando la muestra al lugar que fuera, llámese Buenos Aires o algo así, para darnos cuenta de la seguridad de qué tumor tenemos delante nuestro. Una vez, ahí vemos los trócares que yo le comentaba, y fíjense, son trócares de distintos grosores. Este tubo que ven acá con este redondo es hueco, ambos. Y adentro va esto, que es un eje macizo. Es decir, que esto se introduce hasta el redondo y se mete todo, hasta todo cerrado. Cuando se llega al hueso, se empieza a retirar esto, se retira, y se va avanzando con esto otro que tiene en el extremo una sierra, es decir, dientes. Entonces uno va girando esto, el trócar, va girando, sacando el eje central, sacando el vástago. Entonces, dentro de este eje hueco va un taco, en este caso, esto tiene alrededor de 5 milímetros de diámetro, y este tendrá 2 milímetros de diámetro. Son distintos tamaños para distintos tamaños de tumores. Ese es el trócar que se usa para tomar la biopsia del hueso. Eso lo podemos hacer en forma directa si lo vemos claramente al tumor, o lo hacemos con una imagen, ya sea con un arco en C o con tomografía, es decir, con imágenes que nos van dirigiendo, que vamos directo con este trócar al hueso. El tratamiento va a ser quirúrgico, es decir, siempre se va a sacar el tumor con o sin reposición ósea, como les decía, de acuerdo a cuánto se saca, se pondrá o no hueso o se pondrá o no una prótesis. Acá vemos, como yo les comentaba, este tumor de todo el extremo proximal de tibia, se sacó todo ese extremo proximal y se colocó, como era una persona joven, sarcoma de Ewing, este es el cartílago de crecimiento, y se colocó todo esto en un banco de hueso, es decir, se sacó y se colocó otro pedazo de hueso igual, sacado de banco. La ventaja del banco de hueso es que el hueso no necesita ser compatible. Son huesos que están estériles, mantenidos en 20 a 50 grados bajo cero, y son pedazos de hueso, fragmentos de hueso, que se compran o se piden a bancos específicos de hueso, que en este momento no todas las provincias lo tienen, Corrientes no tiene. Entonces esos pedidos se hacen a Buenos Aires o centros como ellos para poder hacer la reposición y colocar un injerto óseo masivo. Si el injerto óseo es para rellenar y es chico, puede ser un injerto del propio paciente, de la cresta ilíaca o de lugares similares. Pero cuando es masivo, se va y se recurre a un banco de hueso. Y en general, si el tumor es maligno, obviamente empieza la actitud interdisciplinaria, y ahí va a entrar el oncólogo, va a entrar el clínico, va a entrar el médico imagenólogo para hacer quimioterapia, radioterapia, además de nuestro tratamiento quirúrgico. Es decir, que nosotros pasamos a ser un elemento más dentro del grupo de especialidades que va a actuar en un tumor óseo. Un tumor óseo no lo tratamos solamente los traumatólogos. Nosotros damos el concepto, hacemos el tratamiento quirúrgico cuando es posible, pero después viene todo el conjunto de tratamiento coayudante
en busca de una terapia que dé la solución. Los tumores, eso fue con respecto a los tumores secundarios. El tumor secundario, como yo le dije, es la metástasis de un cáncer. Es la metástasis de un tumor que existe en otro lado. Existe en el 60 al 70% de los tumores en general óseos. Es decir, que cuando hay un tumor óseo, tenemos más derecho a pensar, vuelvo a repetir, de que estamos ante una metástasis y no ante un tumor primitivo. Acá vemos una imagen, ¿no es cierto?, de una resonancia magnética muy generalizada, en el cual vemos un tumor pulmonar primitivo, con múltiples metástasis en pulmón, gran afectación de este pulmón, metástasis en todo el húmero derecho, en todo el húmero izquierdo y en otros distintos huesos. Esto ya es un tumor primitivo con todas las metástasis que hemos charlado. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes? Los más frecuentes son tiroides o pulmón, próstata y mama. ¿Por qué está dividido grupo A, B y C? ¿Por qué? Primero, recuerden siempre, y esto sí, porque son 4 solamente regiones que son las más frecuentes y que tenemos que pensar siempre, que ante una metástasis ósea sospechemos rápidamente en tiroides, pulmón, si es hombre en próstata también, o si es mujer en mama también. ¿Y por qué se dividió en grupo A, B y C? Por la imagen que pueden producir estas metástasis. Entonces, recuerden que las imágenes de los tumores podrán ser líticas, es decir, transparentes, o blásticas. Acá vemos lítica y acá vemos blástica. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá vemos muchas imágenes líticas. Los tumores de tiroides y de pulmón dan en general muchas metástasis líticas. Es decir, que cuando vemos una radiografía o una resonancia con imágenes líticas que ya son metastásicas, podemos sospechar solamente en tiroides o pulmón. Las imágenes de próstata son blásticas, en general son condensantes, y las de mama suelen ser mixtas. Es decir, que lo único que esta pequeña clasificación tiene de A, B y C es en relación a qué imagen va a dar, pero es para darnos una guía, es para pedir otros estudios, nada más, pero la biopsia no deja de ser lo más importante porque es la que va a poner la firma si estamos ante una metástasis de cualquiera de estos orígenes, tiroides, pulmón, próstata o mama. Las imágenes radiográficas, vuelvo a repetir, serán líticas las de tiroides o pulmón. Fíjense, esta es una metástasis lítica de un tumor de pulmón. Podrán ser blásticas, como la de próstata. Ahí ven la condensación. Este es un tumor, una metástasis de tibia. Acá se ve toda esta zona más blanca. Es la imagen blástica de esta imagen, que es una metástasis de tumor de próstata. O mixtas, como la que se ven en mama, que ahí ven, como yo les comenté, líticas, blásticas, líticas, blásticas, blásticas, líticas. Y esto es, en esta fractura patológica, la imagen típica de un cáncer de mama. Esas son las imágenes, por eso, como comprenderán, el tumor óseo está sumamente relacionado, como en general todo en nuestra especialidad, con la imagenología. El diagnóstico, volvemos a insistir, se va a basar en las manifestaciones clínicas. Por allí el paciente ya viene diciendo el antecedente de qué cáncer tiene, y esa va a ser una manifestación o un antecedente sumamente importante. O si no, tendremos que ir claramente a la biopsia para llegar al diagnóstico. Es decir, que el diagnóstico va a necesitar de este trípode, ahondar en las manifestaciones clínicas que ya hemos hablado, son las mismas de los tumores primitivos, el antecedente de que el paciente tiene algo o no. Muchas veces el paciente dice, no tengo idea de nada. Y ahí vamos a tener que recurrir claramente a la biopsia. Y como les dije, acá tenemos y recordamos los trócares aspirativos. Y esto era un eje que se usaba antes, inventado por un argentino en los años del siglo pasado, en los años 50, que era un trócar similar con una especie de compás, que era para hacer biopsias de vértebra cuando no había arco en C o imágenes más que radiografía,
imágenes móviles para poder dirigir. Ya no se usa más. Era el compás de Ottolenghi, es algo histórico en la ortopedia y era también inventado por un argentino que se hizo mundialmente conocido. Ottolenghi, que fue uno de los profesores inventores del servicio de ortopedia del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y el tratamiento va a ser, primero, específico del tumor primitivo. Es decir, que nosotros vamos a ver qué podemos hacer de ese tumor primitivo, cuando es primitivo. Y sí, ahí vamos a poder hacer dos cosas. Paliativo, cuando ya es algo que no es solucionable y que no es curativo, o solamente reparador. Y después vemos que es dentro de este tratamiento ortopédico podemos hacer, cuando el tumor es osteolítico y el tumor no tiene gran destrucción, podremos hacer rellenos óseos con cemento, como este. Fíjense, esto ya es una metástasis de un tumor de pulmón. Fíjense, es una gran imagen osteolítica con esta fractura patológica. Miren esta otra gran imagen osteolítica en la tuberosidad isquiática, está casi destruida. Miren la imagen osteolítica en la zona supracetabular, en el ilíaco. Es decir, hay una afectación múltiple. Esto es una metástasis de un tumor de pulmón que produjo esta fractura patológica. No lo podemos, el paciente sí ya está seguramente terminal, pero no lo podemos dejar así con esa fractura por el dolor intenso y la gran limitación funcional. Se le mueve la fractura dentro de la cama o en una silla, con gran dolor y gran limitación. ¿Qué hacemos? Hacemos una osteosíntesis, es decir, colocamos esta placa, toma y fija por arriba en el hueso más fuerte, por abajo en el hueso más fuerte, y se rellena todo con cemento para dar más firmeza a esa parte que estaba el tumor. No lo curamos, por supuesto, no sacamos este otro tumor porque no te podemos hacer nada, pero por lo menos le damos un final mucho más digno y con menos dolor al poder estabilizar esta fractura. Esto es un tratamiento quirúrgico con relleno óseo con cemento. Otros tratamientos son enclavados endomedulares, es decir, se coloca dentro de la medular de un hueso largo un clavo para darle un sostén metálico por dentro. Fíjense la fractura patológica de este húmero, metastásico en toda su longitud. Si en este húmero colocamos una placa con tornillos, no vamos a tener un buen resultado porque esto está débil y esto también está débil, es decir, débil, 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 fractura, y débil sigue hasta arriba. Imposible colocar una placa porque no vamos a tener sostén. ¿Qué se hace? Se coloca un eje metálico macizo por dentro para que haga, ¿no es cierto?, de un enclavado endomedular y sostenga a ese hueso, a esa fractura patológica, en el resto de vida que le pueda quedar. Otro tratamiento es un reemplazo óseo, es decir, se saca el hueso en su totalidad o parcialmente. Y ahí vemos, esto era un tumor que tomaba todo el extremo proximal del fémur, se sacó, se hizo un reemplazo articular, es decir, esta es una prótesis de cadera, con un reemplazo del tercio, casi la mitad proximal del fémur. Acá vemos con otro reemplazo, es otro tipo de prótesis, mucho más larga, y que reemplaza la mitad del fémur. Se sacó todo el tumor que existía, se colocó esta prótesis y se armó a su vez una articulación. Imagínense este paciente que tenía un tumor que tomaba también la cabeza del fémur. Si no hacemos esto, está destinado a quedar en una silla de ruedas, en una cama, hasta que se muera. Gracias a esto, es una cirugía en la cual se recupera, se saca el tumor, se recupera la función y puede, obviamente, este paciente va a morir, es un tumor ya maligno, con metástasis en distintos lados, pero va a morir probablemente caminando y en una forma mucho más digna y con muchísimo menos dolor. Es decir, que son tratamientos paliativos que justifican porque aumentaron la gran calidad de vida de estos pacientes en el final de sus vidas. Disculpe, doctor. Bueno, la resección de... ¿Puedo hacer una pregunta? No todavía, perdón. Es porque si no sería imposible interrumpir con 99 alumnos. Fíjense, esta es la resección de todo un tumor, fíjense, de fémur. Se sacó la cabeza femoral, acá ven, el tumor invadió totalmente, y se sacó todo el tumor, todo el fémur,
la rodilla también, y se colocó esta prótesis total de todo el fémur y de la articulación de la rodilla. Es decir, que fíjense que con este tumor es inviable cualquier tiempo de vida o inviable cualquier expectativa de movilidad del paciente en lo que le quedara de vida. Por lo tanto, se ha sacado todo esto, es una operación muy grande, en la cual se reemplazó todo un hueso y su articulación. Es decir, este es un reemplazo total de fémur, el anterior era un reemplazo parcial de fémur. En conclusión, repaso claramente los conceptos más importantes. Los tumores óseos pueden ser primitivos, es decir, de origen del mismo hueso en sí, o secundarios o metastásicos. En estadística, son entre un 60 a un 70% los secundarios, los metastásicos, y solamente entre un 30 y un 40% los primitivos. Los primitivos pueden ser de origen óseo, cartilaginoso, medular, vascular, u otros tipos de tumores como lipomas, fibromas, fibrosarcomas. Esa es la clasificación de Schechter de la Organización Mundial de la Salud. Esos primitivos podrán ser a su vez benignos, que terminan con la palabra en general oma, osteoma, condroma, o malignos, que en general terminan con la palabra sarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Es decir, esos son los tumores primitivos de origen que se originan en el hueso, y los otros son metastásicos. Todos los tumores vamos a diagnosticarlos por la biopsia, pero todos tienen en general la misma clínica: dolor, tumor, fracturas patológicas, y vamos a necesitar en todos, ya sean primitivos o secundarios, los estudios complementarios, los estudios imagenológicos y, vuelvo a insistir, como siempre, la biopsia. Dentro de los tumores metastásicos, recuerden que los más frecuentes son tiroides y pulmón en ambos sexos, y próstata en el hombre y mama en la mujer. Las imágenes más frecuentes pueden ser líticas, es decir, de destrucción ósea, con imágenes oscuras por falta de calcio, o blásticas, que son imágenes claras por inclusión de calcio, es decir, imágenes osteolíticas u osteoblásticas. Y nos van a hacer sospechar en esas imágenes que el tumor puede ser maligno el hecho de que veamos destrucción de la cortical, invasión de los tejidos blandos, grandes destrucciones articulares. Eso ya nos hacen sospechar de que estamos ante un tumor maligno. Y, por supuesto, recurriremos a la biopsia, insisto, que es la que va a poner la firma de cuál tumor tenemos. Y allí tendremos tumores en los cuales, si es benigno, la resección y el tratamiento local va a tener una excelente solución, y si es maligno, en algunos casos tomado muy a tiempo, como el sarcoma de Ewing, que se ve en el joven, que es invasivo y es maligno, pero con resección en bloc andan muy bien y con una muy buena sobrevida, podremos tener soluciones positivas, y si no, serán solamente paliativas que ayudarán a estabilizar el hueso y a mejorar la calidad de vida, siempre en un tratamiento interdisciplinario con el oncólogo, con el imagenólogo, con el quimioterapeuta, con el clínico, con el generalista y con nosotros. Esa es la conclusión de esta clase, y ahora sí pueden ir realizando las preguntas que ustedes puedan necesitar. Puedes, Diego, habilitar las preguntas. Buen día, doctor. Buen día. Disculpe,